Sí, soy colombiano de nacionalidad, ministerialmente algo más de 35 años en el ministerio. Comencé muy joven y es hermoso servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos, para que me acompañen a leer en el libro de los Salmos, el capítulo 40, el versículo 8. Libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 8. Le agradezco a Dios la oportunidad, a nuestro pastor, su esposa, a todos los amados que en esta noche me brindan la confianza para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Salmo 40, versículo 8. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a repetirlo allí. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por cada uno de los que han podido desplazarse hasta este lugar. Señor, yo te ruego que se haga conforme a tu voluntad. Edifica, consuela, exhorta. Hágase todo para la gloria de tu nombre, Señor. Te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea quien enseñe, quien presida en esta noche. Gracias te damos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amados, cuando uno lo invitan por primera vez a un lugar y tiene uno tantos años de experiencia ministerial, quiere uno compartir tantas cosas, que yo creo que eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo cuando alargó el discurso, que Eutico se cayó y le tocó después al Señor volverle a la vida. Alabado sea Dios. Y entonces tiene uno que tratar de ser comedido para enseñar de tal manera que se deje al pueblo ese alimento sólido y sano para que sigamos creciendo en el Señor. Hoy nuestro tema es cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué traigo un tema en esta noche de cómo conocer la voluntad de Dios? Si pudiera hablar, por ejemplo, de fe, si pudiera hablar de milagros, si pudiera hablar de otros temas así como que llamen más la atención, créame que ahí está el todo. ¿Quiere tener presencia? Jesús nos dijo el secreto. Juan 8:29. El que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada. Eso es presencia, pero eso es hacer su voluntad. ¿Qué quieres tener? ¿Intimidad? Bueno, Jesús también lo dijo. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él y me manifestaré a él. ¿Eso cómo se llama? Intimidad. Pero se descubre la intimidad haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra. Hay presencia cumpliendo su palabra. Hay identidad haciendo su voluntad. Alabado sea Dios. Dice que aquel que dice que está en él debe andar como él anduvo. Amén. Esto es identidad. Mire, yo acabo de llegar acá, no conozco a nadie ni nada, pero quiero hablarle de un tema complicadito cuando hablo de identidad. Mucha parte de la iglesia del Señor andan sin identidad, no saben realmente quiénes son. Alabado sea Dios. Esto le pasó a Israel. La Biblia dice en 1 Corintios 16
que lo que le sucedió a Israel sucedió como un ejemplo para nosotros. Pues, ¿sabe, hermano? Usted encuentra, por ejemplo, Isaías 1:3, el profeta Isaías diciendo: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no tiene conocimiento, no me conoce, no tiene identidad. Y encuentra ya en los días de Cristo, Juan 8:44, que Jesús conversa con los judíos y ellos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué pensaban ellos? Que eran hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham, afirmaron ellos. Pero Jesús les afirma de manera tajante, versículo 44 de Juan 8, y les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, Israel tenía una profunda crisis de identidad. Realmente ellos no sabían quiénes eran. Alabado sea Dios. Así que yo quiero hablar de hacer la voluntad de Dios, de cómo conocer la voluntad de Dios, porque si lo hemos mirado brevemente, nos va a generar presencia, nos va a generar intimidad, nos va a generar precisamente identidad. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué entendemos por voluntad? Pues entendemos por voluntad el libre albedrío o esa facultad que Dios nos regaló para decidir el hacer o no determinadas cosas, el hacer o no o asumir o no determinadas conductas. Entonces, la voluntad es esa capacidad que Dios me regaló a mí, te regaló a ti, para hacer como querramos hacer. De hecho, suena raro que en el libro de Eclesiastés se le dice a los jóvenes: jóvenes, anda en los deseos de tu juventud, camina en los días de tu adolescencia, arranca a la vista de tus ojos, y luego dice: pero entiende que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Alabado sea Dios. Así que Dios nos dio una libre capacidad para decidir. Alabado sea Dios. Pero no solamente al hombre, a los agentes morales libres, ángeles, etcétera, también Dios les entregó la libre decisión. De hecho, Satanás arrebató la tercera parte de los ángeles en desobediencia. Alabado sea Dios. Hace un tiempo llegué a Venezuela y en el estado Apure me encontré un pastor amigo alarmado porque él escuchó una predicación y la tenía grabada y él quería que yo le dijera si yo estaba de acuerdo con ello. Y la predicación la colocó allí y comenzamos a verla. El predicador decía que había que vivir naturalmente lo sobrenatural, que él, estando en Costa Rica, el tiempo se le agotaba, no podía ir con mucho tiempo hacia Venezuela, tenía que hacer las maletas, recoger a la hija a la universidad, pagar el banco, etcétera, etcétera. Entonces se paró en la puerta del cuarto, abrió la maleta y le dijo: ángeles, necesito aquella camisa, aquel pantalón, aquel saco, los zapatos aquellos, y pare de contar y me arregla la maleta. El pastor me dice a mí: ¿eso es cierto? Y yo le dije: si los ángeles son caídos, sí es cierto, porque los ángeles de Dios solo ejecutan los dichos de Dios, los juicios de Dios, la palabra de Dios. Ellos se someten a la voluntad de Dios. Alabado sea Dios. Si un ángel aparece por allí obedeciendo a otra voz, tiene que ser un ángel caído. Los ángeles de Dios solo ejecutan los juicios de Dios. Alabado sea Dios. Así entendemos entonces que Dios entregó esa facultad, esa libertad de hacer su voluntad a esos agentes morales libres y a nosotros como seres humanos también. Alabado sea Dios. Pero el problema de hacer la voluntad de Dios es que yo tengo la mía. Es que yo tengo mi propia voluntad, mis deseos, mis sueños, mis metas. Tal vez
no armonizan con Dios. Alabado sea Dios. Entonces yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Déjame que te diga una cosa. Si Jacob, el engañador, no lucha con Dios, no aparece nunca Israel. Alabado sea Dios. ¿Qué te quiero decir? Arranco conociendo la voluntad de Dios cuando me niego a la mía, cuando me niego a mis razonamientos, cuando me niego a lo que yo conozco, cuando me niego a lo que yo creo o entiendo. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el milagro de la pesca milagrosa que relata San Lucas capítulo 5. Pedro era un pescador experimentado, era su profesión, conocía el mar, había pescado toda la noche. Cuando Jesús llega, la encuentra lavando las redes. Pero luego Jesús le dice: boga mar adentro y tira la red. Y entonces él no puede cuestionar, solo dice: Señor, toda la noche yo he estado pescando, pero en tu palabra yo echaré la red. Alabado sea Dios. La voluntad de Dios se va a manifestar cuando yo me niego a mi voluntad, cuando yo renuncio a mi voluntad para que se establezca la de Él. Este salmo que hemos leído habla proféticamente acerca de lo que sería la vida de Jesús. Dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Si tomamos corazón como sentimientos o mente, diríamos que colocó Jesús en su vida hacer la voluntad de Dios como una prioridad. ¿Y lo decimos por decirlo? No. Juan capítulo 4 narra la escena cuando está junto al pozo de Sicar. Es la hora sexta del día, 12 del día. Jesús habla con la mujer samaritana. Él, después de hacer esa obra maravillosa en su corazón, le deja que ella vaya a testificar al pueblo acerca de cómo ha recibido su palabra. Los discípulos vienen con comida y le dicen: Señor, aquí está la comida. Juan 4:34, Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Tal era la condición, el anhelo, el deseo de hacer la voluntad de Dios, que Jesús dice: para un momentito, ahora no voy a almorzar. Él sabía que el mensaje de esta mujer traería consigo mucha gente a los pies de él, y entonces ellos dijeron: ahora no solamente creemos por los dichos de ella, sino que ahora podemos creer también porque él nos ha hablado. Alabado sea Dios. Hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Alabado sea Dios. Es una negación. Es vivir lo que Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es deleitarse a sí mismo en Dios, en su ley, en su palabra. Alabado sea Dios. Para luego llegar a conocer su voluntad. Alabado sea Dios. ¿Sabe, amados hermanos? Dice el apóstol Carusi, un amigo venezolano, médico, tenía en Venezuela un sitio llamado el Valle de la Decisión. Allí iban ayunadores de todas partes, diferentes metas o propósitos de 3, de 7, de 21 días, de 40 días. Y él escribió un libro muy importante, ojalá lo consigan, que habla acerca de los cambios que se dan en el organismo mientras ayuna. Alabado sea Dios. Y él narra que viaja a Estados Unidos, contaba que viajó a Estados Unidos y comenzó a trabajar en un hospital. Pasado el tiempo, allí en el hospital, Dios le dijo: quiero que hagas un culto de milagros, quiero que renuncies, te quiero de tiempo completo. Él, como extranjero, pensó en todos los gastos
en todas las cosas de la vida cara en los Estados Unidos y comenzó a forcejear con Dios hasta que un día, convencido, toma la decisión de renunciar y renuncia. Ahora comienza a pagar el preaviso en los Estados Unidos. Está pagando el preaviso y una noche viene una mujer infartada, la traen en una camilla corriendo los paramédicos. Todo el mundo está expectante. Él arranca a prestarle todo tipo de atención clínica a ver si le logra sacar de su estado. Manda a hacerle reanimación y le manda a hacer todo lo que los protocolos médicos dicen. No pasa nada. Ya va acabándose la jornada laboral. Se pone a escribir para hacer el acta de defunción de la muchacha y entonces escucha que la voz del Espíritu Santo viene y le dice: acércate a ella y dile: mujer, clama a Jesús. Se queda como pensando y dice: yo soy médico, ella está muerta, todos los signos vitales están en cero, no respondió a nada, ella está muerta, no hay forma de hacer nada, y ella murió. Y sigue llenando el informe y otra vez la voz: dile, mujer, clama a Jesús. ¿Será que estoy muy cansado? Pero yo sé que eso es imposible. ¿Yo para qué le voy a decir eso? Y ella no me oye. Vino por tercera vez la voz del Señor y como autoridad le dijo: dile, mujer, clama a Jesús. Deja de hacer el informe. Se acerca a la camilla tratando de no ser escuchado. Levanta la sábana y le dice a la mujer, pero en voz pasita: mujer, clama a Jesús. Mirando a ver si le veía: mujer, clama a Jesús. De pronto viene la voz de Dios, casi que con ira, y le dice: así no. Y entonces se para al frente de la camilla, se llena de ánimo y le dice: mujer, clama a Jesús. Mujer, clama a Jesús. Mujer, clama a Jesús. No pasó nada. Corre la sábana sobre el rostro, se regresa a hacer el informe, como medio avergonzado, por no decir totalmente avergonzado. Se le acerca una enfermera joven y le pone la mano y le dice: ay, médico, yo lo entiendo. Lo que pasa es que ella estaba joven y da lástima, ¿verdad? Él no sabía qué decir. Llenó el documento, se acabó la jornada laboral y arrancó para la casa. Y le dijo a la esposa: yo no regreso más a la clínica. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Tú crees que en los Estados Unidos esto es grave? Hay que pagar el preaviso. No, pero es que tú no sabes lo que me sucedió. ¿Y qué te sucedió? No, es que yo sentí tan claro y de manera insistente como Dios me decía que le dijera a una mujer: mujer, clama a Jesús, que terminé obedeciendo. ¿Y qué pasó? Nada. La mujer no se levantó. ¿Te imaginas la vergüenza que tengo yo? Y ella sabiamente le dijo: el que en él ha confiado nunca ha sido avergonzado. Dele un aplauso al Señor. Pasó el tiempo para que llegara el otro turno y él, obstinado que él no regresaba más a la clínica. Ese día que llega, cuando le toca hacer el turno, la esposa viene con la bata en la mano y le dice: bueno, ¿tú no has entendido que tienes que ir a hacer el turno? Y él le dice: pero ¿cómo voy a llegar yo? Apenas llegue se van a reír. No temas, pero ve, cumple. Y le entrega la bata, casi que lo saca de la casa y él llega. Lo que pasa es que cuando llega al hospital, ninguno nota la presencia de él. Él creía que tenía que entrar como para
para que no lo vieran y ninguno le estaba prestando atención. Y cuando él llega y ve que nadie le presta atención, ni las enfermeras ni nadie le decía nada, sino que corría en el hospital de un lado a otro. De pronto entró una señora con una cámara, después entró otro muchacho como asistente, y entonces él veía la cantidad de personas y le dice a la enfermera que le había dicho: yo lo entiendo. Y le dice: ven acá, ¿y qué pasó aquí? Ay, doctor, ¿usted no sabe? No. El turno pasado de nosotros, en la madrugada, una mujer resucitó aquí en el hospital. Eso ha sido inexplicable. Esto ha sido inexplicable, doctor, porque estaba muerta. La habían traído infartada. Entonces él dice que en el momento no relacionaba todavía, pero le dijo a la mujer, a la enfermera: ¿por qué no me acompaña? ¿Dónde están haciendo la entrevista? Le dijo: allí. Y cuando van llegando, estaba la mujer sentada en la camilla y lo ve venir y le dice: usted, doctor, usted, el de las barbitas, usted. Y él se queda así. Usted, cuando a mí me trajeron empujando la camilla, yo venía volando y yo veía todo lo que pasaba. Usted le dijo a una enfermera gordita que me diera con unas planchas así. Aquella gordita le dijo que me pusiera una inyección de manera intercostal, colocándome. Y usted, doctor, usted se acercó a donde yo estaba y usted me comenzó a hablar, pero yo no entendía lo que usted me decía. De pronto entendí cuando usted dijo fuertemente: mujer, clama a Jesús, mujer, clama a Jesús. Y yo comencé a clamar. A partir de ese momento, Jesús vino y Jesús me volvió a la vida. Aleluya. Pero te imaginas, el médico formado para creer solamente en lo que le dice la ciencia. ¿Te imaginas la lucha de este hombre entre su razón y la fe, entre los conocimientos adquiridos de toda su vida y la voz del Espíritu en su corazón? ¿Te imaginas la lucha? Es que hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, requiere morir a la nuestra, requiere morir a nuestros razonamientos, requiere morir a nuestros gustos, a nuestros deseos. Alabado sea Dios. Requiere abrazar por completo la voluntad de Dios. Alabado sea Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia nos narra muchos ejemplos de conocer, de recibir la voluntad de Dios. Y el ejemplo perfecto, yo digo que por estos días, como que cabe mucho más, es el ejemplo de Jesús, unas horas antes de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así como dice la Escritura, que él llega a la sinagoga de Capernaum y lee la Escritura y dice de él mismo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Y luego dice: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vuestros ojos. Así como él sabía que esa Escritura hablaba de él, también sabía que Isaías 53 literalmente hablaba de él. Mas él molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sabía que literalmente sería molido, que sufriría agónicamente como el Cordero Pascual. Él conocía perfectamente los tiempos. Mire que en las bodas de Caná de Galilea, en Juan capítulo 2, María le dice: mi hijo no tienen vino. Y él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mírelo, que luego llegan los griegos para que se haga su rey. Y él dice: yo para esta hora he nacido, para esta hora he llegado. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere,
queda solo. Así que él discierne exactamente, y como sabe que le toca morir por nuestras transgresiones, entonces se comienza a angustiar. Dice primero que llega a sus discípulos y les dice: mi alma está muy triste. Triste, tan triste hasta la muerte. Quédense conmigo y velen una hora. Era tan intensa la agonía de ese momento que se produce un fenómeno físico-químico en Jesús que se da en algunos seres humanos y es conocido como la hidrohematosis. Es el flujo de sudor mezclado con sangre. Cuando hay determinados estados emocionales, siempre hay vertimientos en el torrente sanguíneo del sistema endocrino y viene a afectar a todo nuestro ser. Por ejemplo, la ira. Cuando nos airamos, la presión alta se sube, el ritmo cardíaco se aumenta, las vías aéreas se abren y comenzamos a perder la capacidad de autorregularnos, de pensar bien, porque ya somos manejados o llevados por la ira. En este instante difícil de la vida del Señor, cuando Él sabe que será molido, cuando Él sabe que llevaría el castigo de todos nosotros, en este momento se aparta como a un tiro de piedra y comienza a orar diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Padre, si es posible que yo no muera así, no, si hay otra alternativa mejor, si es posible que no me suceda esto. Pero entonces ya no busca su voluntad, sino la de Dios, y entonces dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Viene nuevamente y encuentra a los discípulos durmiendo, y otra vez les dice: ¿no han podido velar conmigo? Y regresa otra vez a orar por segunda y tercera vez de igual manera: Padre, si es posible que no suceda esto, que yo no muera de esta manera. Alabado sea Dios. Pero ese Jesús que estaba orando allí, lo encontramos en Juan 18, versículos 10 y 11. Pedro, de manera impulsiva, saca la espada y corta la oreja de Malco. Y entonces Jesús le reprende y le dice: Pedro, guarda la espada en la vaina. La copa que me dio a beber mi Padre, ¿no la he de beber? ¿Qué pasó? Hacía unas horas estaba orando que pasara la copa, que pasara ese instante, pero ahora dice, completamente aceptando, convencido de la voluntad de Dios, ahora dice: la copa que me dio a beber mi Padre, yo no la he de beber. Pero amado, queremos conocer la voluntad de Dios, pero no queremos comenzar renunciando a la nuestra. La cama está deliciosa. ¿Qué problema levantarme en la madrugada y doblar mis rodillas cuando la cama y el colchón me abrazan y me dicen: quédate aquí? Mi voluntad dice: aquí me quedo. La voluntad de Dios es: arrebata todos los recursos del reino de Dios a través de la oración, del clamor, de la súplica. Pide, 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 creyendo que yo te lo voy a dar. Y entonces comenzamos mal el día. Ya no fuimos capaces de orar. Y comienzan nuestros razonamientos a mandarnos razón. Fui donde el médico. Me hicieron la ecografía. Me hicieron la radiografía. Me hicieron el examen. Y el examen dice que la verdad es esta. Y muchas veces esa viene a constituirse en una verdad relativa, porque la verdad absoluta de Dios es que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Por sus llagas fuimos nosotros curados. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación y de toda cosa
que desagrada a Dios, que envilece nuestro cuerpo, que daña nuestra comunión, nuestra intimidad. Alabado sea Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Rindiéndome a los pies de Jesús, aceptando su voluntad, diciendo: sí, Señor, yo quiero que tú hagas en mí. Yo no quiero vivir. Quiero decir, como dijo Pablo a los Gálatas 2:20, ya no vivo yo, el que vive es Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Así, rindiéndome, diciéndole: establece la tuya. Es necesario que tú seas el que crezcas en mí y que este hombre viejo, de esta naturaleza vieja, se muera. Alabado sea Dios. Es necesario que tú reines porque tú eres mi rey. Alabado sea Dios. Quiero que oremos en esta noche. Quiero pedirle a los hermanos que ministran la alabanza que por favor vengan aquí. Gloria a Dios. Hay momentos cuando queremos ese rema de Dios, esa palabra de Dios. Hay momentos cuando deseamos conocer su voluntad. Lo digo por esto porque esta Biblia es el logo de Dios. Pero a veces necesitamos como que la palabra específica, como el rema de Dios. Mientras que no vivamos el logo, no conoceremos el rema. Alabado sea Dios. Pero Pedro estaba pescando. Dice la palabra en Mateo 17 que Jesús llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Significa que tenía familia, esposa. Había pasado toda la noche pescando y ahora ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Pero entonces aparece el rema de Dios, el que no estaba escrito ni en la ley de Moisés, ni en el Salmo de ni en los profetas, pero que vino de la boca de Jesús, cuando le dice: boga mar adentro y tira la red. Cuando Dios nos sorprende con su voluntad, entonces la voluntad nuestra de verdad que no importa. Pedro pasó toda la noche pescando y cuando vino la pesca milagrosa la dejó tirada allí. No vendió nada ni hizo nada, porque le llenó su corazón aquella palabra que le dijeron: ven, porque te haré pescador de hombres. Alabado sea Dios. ¿Quieres que oremos juntos? ¿Quieres venir adelante? ¿Quieres buscar en Dios una respuesta? Te invito para que vengas. Quiero que sepas que el amor incondicional de Dios es por ti y para ti. Presencia y adorar.
Hemos venido a tu altar, hemos venido a tu casa, hemos venido, aleluya, a buscar tu voluntad, a buscar tu dirección, a buscar el toque de tu mano, a buscar la victoria. Aleluya. Ay, Shakia, ay, Rakabarabasoja, Isheya Kandakia, oh Rakabarabasoja. Aleluya. Aleluya. Aquí en tu casa, en tus atrios, en tu altar, aquí hay refugio. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. Ahí el justo florecerá. Irrakama soja maya kenda kia. Urrakara bababai sharabakaya kia. Hermoso cuando ha llegado la madurez a la vida cristiana y el amor de Cristo ha impregnado el corazón, y uno puede decir: ¿qué me separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni espada, ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Irrakabarabaso, Ishebarabacairraquiarabaso. Oh, sopla, Señor, sobre la vida de tu sierva. Tráele el rema, Señor, aleluya, a la situación específica que hoy ha presentado delante de tu altar.
Dios, Dios, ay, Shaquía, es fiel. Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Hay respuesta en Él, hay respuesta en Él, hay ayuda en Él, hay socorro de lo alto, porque Él vive y permanece para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. La angustia de Ana le llevó al altar en Silo. No podía ni abrir sus labios, balbuceaba, pero derramaba su alma, 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 derramaba su alma. Y el Dios de Israel, y el Dios de Israel le bendijo de manera sobrenatural, de manera sobrenatural. Hay respuesta, hay respuesta. Aleluya. Sabes que hay respuesta porque es cierta su palabra. Su palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, para hallar gracia, para ese socorro oportuno, para ese socorro oportuno está la gracia de Dios, la gracia de Dios, ese camino vivo y santo abierto por su preciosa sangre, por el sacrificio de la cruz, está abierto. Hay respuesta y hay victoria, y hay victoria. No temas, no temas, tened fe en Dios. No temas, no temas. Aleluya, aleluya, aleluya. Hey, Shaki Marabasam. Aleluya, aleluya, aleluya.